Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy les quiero hablar de la nueva película de Ghostface. Así que hoy vamos a hablar de Scream, o como algunos lo llaman, Scream 5. Porque esta película de la famosa franquicia llegó a ganarle en taquilla en Estados Unidos a Spider-Man No Way Home en una semana. Así que les quiero contar cuál es mi opinión general, cuáles son los easter eggs o las referencias ocultas en la película y el análisis de diversidad que usualmente hago. Así que comencemos. Les admito que yo comencé a ver Scream 5, o mejor dicho Scream, solo, y sinceramente esperaba que fuera la típica película que se basa en la nostalgia y prácticamente repite el argumento de las películas originales en las que se basa, llegando a aburrir. Pero debo decir que no me equivocaba, es así, pero igualmente me sorprendió. Porque aunque efectivamente hay elementos de nostalgia y se usa la fórmula narrativa característica de la saga con el asesino anónimo y la autorreferencia a las películas de la saga y el cine de terror, tiene un enfoque fresco y más actualizado. Porque 25 años después de los asesinatos de Woodward, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface para volver a aterrorizar a los jóvenes y resucitar los secretos del pasado. En una conexión con las dos hermanas Sam y Tara. Todo en una aventura con asesinato, sangre y mucha autoironía. Porque Scream 5, sí, la estoy llamando Scream 5, toma esta ironía para burlarse de sí misma, sino también para homenajear el cine de terror. Pero sobre todo para criticar la situación actual de la industria del cine, que todavía depende mucho de la taquilla tradicional, que está cada vez en problema por el COVID y el streaming. Así que refleja que lo que llega a las salas de cine parece estar más dominado por las grandes franquicias, que están más preocupadas por el marketing de personajes ya conocidos que por contar una buena historia original, con tantas secuelas, reboot, remake y spin-off. Algo importante en Scream 5 es que también refleja el poder actual que tienen los fandoms, o estos grupos de fans, que llegan muchas veces a tener una toxicidad increíble para destruir proyectos, así como una fuerza para construir o revivir otros, como por ejemplo Justice League de Zack Snyder. Scream 5 es tan consciente de sí misma que se autodefine como una requel. Esto lo hace cuando uno de los personajes explica que esta palabra es una combinación de un reboot, o mejor dicho, un reinicio de una historia, y un sequel, la continuación de una historia. Los fanservice aquí no faltan. De hecho, se trae de vuelta a David Arquette, Neve Campbell y Courtney Cox en sus icónicos personajes, que tienen una participación justificada en el guión y va más allá de un simple cameo. Pero a pesar de esto, les digo, no esperemos algo original, porque, como sus predecesoras, la película sigue siendo un relato slash, o mejor dicho, un género de cine donde un asesino anónimo mata a cuchillazos a un grupo de jóvenes. Pero lo hace bastante eficiente, usando la mayor cantidad de sangre posible, dándonos la sensación de que cualquier personaje realmente puede ser asesinado, y así nos coloca en la tensión necesaria para que nos importe realmente lo que hace el asesino. Podemos decir que trata de justificar su falta de originalidad con una ejecución bastante eficaz de la misma fórmula. De hecho, varios de los asesinatos son casi una copia de lo ocurrido en otras películas. Algo que está muy bien justificado en el guión, que como les dije tiene este enfoque de autorreferencia. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si todavía no viste Scream 5, ve a ver la película y después vuelve aquí. Porque Scream 5, a diferencia de Matrix Resurrection, lo mejor que hace es hacer referencias a la saga de las mismas películas y a otras películas de terror. Así que aquí les quiero contar cuáles son las referencias o easter eggs de Scream 5. El inicio de la película es prácticamente una recreación de la primera escena de la primera película original con Drew Barrymore. Porque Tara también recibe una llamada con un juego de trivias de cine de terror que debe responder para salvar su vida. La protagonista, interpretada por la mexicana Melissa Barrera, se hace llamar Sam Carpenter. Es el mismo apellido que tiene el director de las 4 películas originales, Wes Carpenter. Pero en teoría, se debería llamar Sam Loomis, porque es hija de Billy Loomis, uno de los asesinos originales de la primera película.
Y Sam Loomis es el nombre que tiene el psiquiatra de Michael Myers en Halloween, uno de los protagonistas de la saga de Halloween. Además, Sam Loomis es el nombre de uno de los personajes de Psycho de Hitchcock. En un momento del film, Tara ve un episodio de la famosa serie Dawson's Creek, donde aparece Joshua Jackson, que estuvo en Scream 2, y Scott Foley, que estuvo en Scream 3. Además, en un momento del film, el sheriff Riley le explica a Sam cuáles son las reglas que debe seguir para sobrevivir en una película de terror. Igual como en la primera película explicó Randy Mix. A pesar de que en cada película la identidad del asesino cambia, la voz del icónico Ghostface cuando está en su disfraz está interpretada por el actor de doblaje Roger L. Jackson, que es el mismo actor que interpretó la voz de este personaje en las 5 películas. Scream 5 es una película eficiente, pero no es para nada original. De hecho, usa su falta de originalidad como una fuerza. En la calificación general, a Scream 5 le doy un 3. Porque es una película entretenida que continúa con eficiencia el legado de Scream y reflexiona sobre la situación actual de la industria del cine, dándonos algunos momentos de casi comedia y muchos asesinatos. Pero el guión y las secuencias de acción son poco originales, y la protagonista, a pesar del carisma que tiene, no nos ofrece su mejor actuación. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Scream 5 le doy un verde positivo, porque la película está protagonizada por 2 actrices de origen latinoamericano. Existen también 2 personajes afroamericanos, y además hay un personaje de la comunidad LGBTQ+. Cuéntame, ¿qué te pareció Scream 5? ¿Qué opinas del final? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao!